para hablar de este tema, del cual vamos a seguir conversando, pero ahora lo vamos a hacer con Ingrid Álvarez, quien es directora de área en la empresa Metrix, especializada esta empresa en el análisis del discurso en el mundo digital. Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, ¿y tú? Bien, también encantado de tenerte por acá otra vez. Y pues con este tema, que ahora no es solamente un tema interesante para la agenda de México, sino también de Estados Unidos, Ingrid. Ha tenido lecturas en los dos lados. Así es. Mira, es algo interesante la continuidad del impacto de temas entre ambos países. Recuerdas que ahora que se dieron las elecciones en Estados Unidos, también un tema trascendió hacia México, ¿no? Ahora este es otro tema que comparten ambos países y se vio reflejado, la verdad es que se vio reflejado en medios digitales, aunque por supuesto por la naturaleza, ¿no?, del tema tuvo más impacto en México y generó mucho más conversación, eso sí. Sin embargo, digamos, sí hubo un interés de un cierto sector de la opinión pública estadounidense en el asunto. Así es. Sí, de hecho, si podemos ir a los slides Al que reporte. tenemos preparados. Bueno, voy a empezar por cómo se comportó la conversación. Mira, si te puedes dar cuenta que el azul es México y el amarillo es Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ¿no? En comparativo de volúmenes de conversación, por supuesto que el de México es notablemente más alto, ¿no? Hubo mucho más medios, muchos más líderes de opinión, muchas más conversaciones, declaraciones, etcétera, relacionadas con Cienfuegos. Sin embargo, sí hubo un porcentaje de toda esta conversación que se dio en Estados Unidos y que tiene que ver con la opinión pública. Otra cosa interesante es que si podemos notar cómo se comportan la línea azul y la línea amarilla, pues bueno, en términos ahora sí de cómo fueron dándose las diferentes noticias o diferentes inflexiones, pues así como sucedían en México, también tenían impacto en Estados Unidos, ¿no? Y si bajaba la conversación en México, también en Estados Unidos. Y así con cada uno de los puntos más altos que se fueron dando en la conversación, hasta que, pues bueno, se fue degradando hasta ya, pues ir perdiendo poco a poco relevancia, aunque sigue siendo un tema que se encuentra en la agenda, ¿no? Digo, también es importante saber que de todos los temas que se manejaron en la semana pasada en la agenda pública nacional, Cienfuegos tuvo el 38% de toda la agenda nacional, se llevó el 38% de la conversación, ¿no? Entonces sí fue un tema relevante, fue algo que constantemente estuvo generando polémica en medios digitales y pues bueno, como podemos ver aquí, no solo fue en México, también fue en Estados Unidos. Ya vimos, Ingrid, que hay una diferencia cuantitativa muy importante en el volumen de la conversación, pero ¿hay algún rasgo cualitativo? Es decir, ¿quiénes fueron los que se interesaron en Estados Unidos en el tema? ¿O es, digamos, proporcional a lo que ocurrió en México? Pues proporcional en ciertos tipos de audiencias, sí, no hubo algunos líderes de opinión que participaron, también medios que retomaron en Estados Unidos, sin embargo, pues se dieron un poco más conversaciones entre usuarios también, ¿no? Como bien se dio también en México, digamos que proporcionalmente los tipos de audiencias eran parecidas. Sin embargo, pues bueno, ¿no? En México definitivamente sí se reflejó en un volumen más alto, como bien dices ahora, y pues allá la participación sobre todo de algunos líderes de opinión, columnistas, entre otros que estuvieron conversando acerca de esto y sobre todo notas, ¿no? Tanto de medios estadounidenses como también algunos blogs que estuvieron ahí participando en la conversación. Muy bien, pues avanzamos al siguiente slide para Así los es. siguientes. Yendo un poco más a lo cualitativo, justo en términos de cómo se dio la actitud hacia ambos gobiernos, ¿no? Aquí metimos todo lo relacionado con gobierno y hicimos un cálculo de cómo les fue en términos de actitud a cada uno. Y pues bueno, como puedes ver, principalmente tuvieron bastantes críticas, ¿no? El porcentaje más alto es negativo en ambos casos. Y aquí, en el caso de México, sobre todo, un poco retomando lo que comentaban hace un momento, hace un momento en el programa, pues bueno, ¿no? Sí se habla sobre
el tema de las Fuerzas Armadas, el tema del ejército, de que hubo una presión hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esas críticas son las que se vieron reflejadas principalmente en la conversación. También hay otros relacionados que dicen que esto ilustra, ¿no?, la alianza que tiene la presidencia de México con las Fuerzas Armadas, y es un tema que está ahí constantemente, ¿no? Y también se preguntan quién hizo la presión, cómo se dio todo este caso, ¿no? En el caso de Estados Unidos, los negativos principalmente mencionan a Donald Trump, ¿no? Aquí consideran que fue una decisión en la que demostró que estaba abandonando un caso que ellos consideraban que era sólido en términos de lo que se hace en función de la delincuencia organizada. Y pues bueno, ¿no? En ambos casos, pues esas son las críticas. Ahora, pero lo interesante de lo que te decía hace un momento, ¿no? En Estados Unidos se ve reflejado también en la actitud, en los informativos, que fueron más medios, un poco más líderes de opinión que se dedicaron a dar la noticia, ¿no? No emitir tantas opiniones, por eso hay muchos más informativos en Estados Unidos y un muy bajo porcentaje de comentarios a favor, ¿no? Esto quiere decir que, pues bueno, no, tampoco hubo tantos usuarios que se metieron a estar emitiendo opiniones a favor. Sin embargo, pues aquí sí estaban respaldando pues la extradición de Cienfuegos a nuestro país, y en México el porcentaje de positivos es más alto si lo comparamos contra Estados Unidos, ¿no? Más del doble, ¿no? Exactamente, acá hay muchos más positivos y pues bueno, ¿no? Aquí es un poco decir que la FGR va a estar demostrando el compromiso que tiene con el gobierno federal en contra de la corrupción y también hacer justicia en el caso Cienfuegos. Y por otro lado, pues bueno, también dicen que el gobierno de Estados Unidos pues les tendió una trampa, ¿no? En el caso Cienfuegos, y esto lo utilizan como argumento para defender la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y tampoco dejar que se desviara mucho por el tema de la alianza, ¿no? Que comentaba hace un momento. Ya, interesante, Ingrid, que para dos gobiernos que suelen como calcular sus acciones para la gradería, pues no le va bien a ninguno de los dos. Es decir, ni a Donald Trump ni a Andrés Manuel le va bien en la opinión pública con este tema. No, la verdad es que desde que salió el tema se vieron, ¿no?, llegar las críticas, sobre todo los cuestionamientos, y también fue un tema que está generando mucha especulación. Y la especulación, al no tener muchas cosas confirmadas, al no tener datos duros o saber si efectivamente pasó algo o no, o por qué se tomaron esas decisiones, pues tienden a lo negativo, ¿no? Y tienden a generar críticas, cuestionamientos, opiniones en contra. Entonces ha sido un caso que pues ha especulado mucho sobre qué está pasando, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en ambos casos, tanto por parte de Estados Unidos como en el caso del gobierno de México. Podríamos decir aquí con esta lectura, Ingrid, que quizá el público no entiende la lógica de las decisiones, ni las de allá ni las de acá. Así es. Y sobre todo en eso van los cuestionamientos, ¿no? No alcanzan a entender el por qué se dieron así, ¿no? Cuestionan por ese lado, y pues también especulan y hacen estas teorías de conspiración relacionadas al tema, que es uno de los puntos más importantes que hemos visto en el análisis de esta situación. Y de hecho esto lo conecto un poco, si vamos al siguiente gráfico, lo conecto un poco acá. Acá estamos viendo las búsquedas relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya es opinión pública, usuarios, gente que va a su computadora y hace una búsqueda, ¿no? Y aquí, ¿qué se refleja? Si te das cuenta y vemos el azul México, el amarillo Estados Unidos, si te das cuenta, ya la opinión pública a la hora de sentarse y comprender el tema, pues hubo un nivel, comparando México contra Estados Unidos, un nivel de búsquedas más alto en Estados Unidos que en México. Sin embargo, las búsquedas que hicieron los estadounidenses fueron más superficiales, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque hubo más medios, la información fue mucho más informativa, ¿no? No había tanta crítica allá, aunque sí se puede ver en los negativos por parte de los usuarios, aunque no por parte de lo que se compartió en medios, ¿no? Y en el caso de México, las búsquedas ya en opinión pública, hay un detalle muy interesante que está hasta la parte de abajo de este análisis, ¿no? Si nos vamos a las barras azules de México, y ahí lo que buscan cada uno de los mexicanos ya sentándose a revisar el caso es ¿quién es Cienfuegos? Muy interesante, sobre todo con lo que acabas de comentar, ¿no? No entienden la lógica detrás de las decisiones, pero tampoco tienen un amplio conocimiento de toda esta situación, del contexto, desde quién es Cienfuegos, ¿no? Que eso es lo que detona, esas son las búsquedas que detona en los mexicanos ya estando ahora sí que en la privacidad de poder hacer una búsqueda en Google, ¿no? Esto es muy interesante porque pues ahora sí que los estadounidenses buscaron en términos más generales y acá los mexicanos fueron a buscar pues de quién se trataban, de quién estaban hablando, cuál es su historia, ¿no? Un poco algunos seguramente para tener más contexto, ¿no? Y otros pues porque tenían desconocimiento de desde quién era, ¿no? O quién es. Muy Ya. interesante esta parte, la verdad. Es decir, como suele ocurrir con los temas de la agenda pública en México, parece que una vez más el análisis se dificulta por esta polarización política de es una decisión del presidente o es un acto del presidente y los que apoyan al presidente lo tienen que apoyar y los que critican al presidente tienen que criticar, ¿no? Es correcto. Sí, porque si pensamos ya en la opinión pública, ¿no? Gente normal que está en sus casas viendo todo este tema, pues de entrada no saben ni quién es Cienfuegos, ¿no? Entonces, Ya. definitivamente quienes estuvieron participando en esta conversación y quienes polarizaron y emitieron las especulaciones y teorías y todo eso, tiene que ver con un círculo que o está a favor o está en contra del gobierno mexicano, ¿no? Oye, estas cifras que nos presentaste, Ingrid, tienen que ver con toda la conversación digital. ¿Hay matices entre Twitter, Facebook, WhatsApp? Sí, mira, en ese sentido, fue más la conversación en Twitter porque ha sido un tema más de la arena pública, que es como nosotros le llamamos, ¿no? Todo eso a lo que todos podemos tener acceso. Pero después Facebook y finalmente las notas que se generaron en Google, ¿no? Ya. Y me llama la atención este apunte que hacías hace un momento con la diapositiva última de que las búsquedas de los estadounidenses eran más superficiales, Ujú. sobre todo porque en el slide anterior, los positivos que se mencionan en el caso del gobierno de Estados Unidos tienen que ver con privilegiar la relación diplomática por encima de poder poner en la cárcel a alguien. Y ese parecía, a mi modo de ver, un argumento más sofisticado. Así es, pero bueno, ¿no? Esos argumentos sobre todo vienen de expertos en la materia o personas que tienen ya un espacio en medios como tal. Y ya la opinión de opinión pública, pues aparte de que es un poco más baja en este caso, pues bueno, ¿no? Como se ve reflejado en las búsquedas, es en un desconocimiento del detalle, sobre todo de cómo se dan todas estas situaciones. Y respecto del volumen, porque el volumen de la conversación es muy, muy dispar, eso podemos leerlo como los mexicanos tendemos a exagerar el asunto o que en la agenda de cada país, digamos, es una dimensión relevante a pesar de que los números sean muy diferentes. No, en este caso, fuera de si lo exageramos o no, más bien en el caso de México sí fue detonado por todas las opiniones, declaraciones, ¿no? La mañanera, o sea, todas las plataformas y canales por los que se emitió esta información al respecto. Y en el caso de Estados Unidos, pues le dieron mucha menos relevancia desde los medios, ¿no? O sea, ellos traen su propia agenda, traen otros temas, ¿no?
finalmente, como te decía al principio, la naturaleza de esto, pues al final es un exfuncionario mexicano, ¿no? Y por supuesto que iba a generar mucho más polémica en México, sobre todo, pues bueno, ¿no? También porque uno de los anuncios más relevantes lo da Ebrard, y Ebrard está también en medio de la polémica en este sentido, y de nuevo sale como el negociador en este caso. Entonces, todo esto pues fue generando que hubiera un volumen más alto de la conversación. En Estados Unidos tienen otros temas en agenda, y pues acá la verdad es que el tema se comió a todos los demás que estuvieron sucediendo durante la semana. Ya, por cierto, Ebrard, pues ¿le fue bien con esto? ¿Se vio bien en las redes sociales, en la conversación digital, o siguió igual? También se vio polarizado, sobre todo las críticas que obtuvo en este tema fueron relacionadas con lo que sucede en la frontera, ¿no? Le dicen, ¿por qué te enfocas ahorita en negociar este tema de Cienfuegos, ¿no? Y ahí es donde viene toda la teoría, ¿no? ¿Por qué te enfocas en negociar este tema de Cienfuegos, que está presionado por el ejército, y se nota la alianza entre la presidencia y el ejército, en lugar de estar atendiendo a los mexicanos que están en la frontera y que te necesitan, ¿no? Ahí es donde está el cuestionamiento principalmente hacia Ebrard. Sin embargo, por lo que yo alcancé a ver, sin hacer un análisis mucho más detallado de él, ya en otros temas expertos y demás, la verdad es que ya no lo metieron tanto a la conversación, se enfocaron pues en el presidente, ¿no? Muy bien. Para finalizar, Ingrid, el tema, digamos, claramente la curva iba para abajo, va a tardar, digamos, ¿se va a mantener ahí en esos niveles o puede que tenga repuntes? Puede que llegue a tener repuntes, no creo que sean del mismo volumen que el primero, ¿no? A menos que den una noticia igual de relevante, ¿no? Entonces, se va a mantener. Yo creo que en las próximas 2 o 3 semanas va a ser un tema constante en la agenda pública. Dependiendo de lo que vayan anunciando, de las declaraciones que se hagan, es como se irá comportando, pero tampoco veo que vaya a tener un repunte mucho más alto que el primero que tuvimos el 17. Ya. Pero ¿crees que se quedará allí en la memoria y va a ser una de esas cosas que la gente va a utilizar o que va a recordar a la hora que tome decisiones? Yo creo que sí va a ser un tema que va a permanecer ahí, y eso me lo dice una línea que también vimos en la actitud, y es que dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser recordado como el presidente que ha liberado más delincuentes. Ya, bueno, todo un tema. Ingrid, Así es. como cada 2 lunes, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, Ingrid Álvarez, directora de Metrix, una firma especializada en el análisis de la conversación digital.